Antes de entrar de lleno a la parte de la palabra de hoy, Before going fully into the Word of God today, le quiero recordar I'd like to remind you que empezamos a hablar acerca de finanzas that we started to speak on finances. y yo le explicaba desde la semana pasada, se lo estoy diciendo And since además, last week I was explaining this and saying it, que mi obligación como pastor en esta casa, my obligation as a pastor from this house, como líder espiritual, a spiritual leader, es enseñarle toda la palabra de Dios, is to teach you the full Word of God, del Génesis al Apocalipsis, from Genesis to sin Revelation, escoger esto o aquello. without picking and choosing this or that. Dios quiere que aprendamos su palabra, God wants us to learn His Word, así que vamos a hacerlo. therefore we will do so. Mi obligación es enseñársela toda, My obligation is to teach it all no to you, robarle bendición. not steal any blessing from it. Su responsabilidad es qué hace con lo que se le enseñó. Your responsibility is in what you do with it. Las finanzas son importantes. Finances are important. Mire, son tan importantes They're so important que de Génesis a Apocalipsis that from Genesis to Revelation se habla todo el tiempo de finanzas. speaks of finances. La primera instrucción de Dios para Adán The first instruction of God to Adam was, no fue cómo ser un buen esposo, it wasn't how to be a good husband. fue cómo ser un buen mayordomo. It was how to be a good steward. Lo puso en el jardín del Edén He placed him in the Garden of Eden y le dijo qué hacer con el jardín, and told him what to do with the garden, cómo ministrar el jardín. how to administer it, Le dijo qué frutos comer, what fruits to qué eat, no frutos comer, what fruits not to eat, qué hacer con los what to animales. do with the animals. Le dio instrucciones He precisas. gave him specific instructions. Por eso nosotros, los hijos de Dios, That's why us as children of God, tenemos que ser buenos administradores. we must be good administrators. Y la semana pasada hablamos de esto. And last week we spoke on Estamos this. haciendo una pequeña conexión con doing lo de la semana pasada, Quick connection with last week. porque las finanzas son tan importantes Because finances are so important que afectan nuestra vida that it affects our lives en todas las áreas, in all areas, ya sea cuerpo, alma y espíritu. body, spirit, and soul. Hablamos de esto la semana pasada. We spoke last week on it. Una persona con problemas financieros A person with financial problems, va a estar afectada, they'll be affected, va a estar realmente preocupada, they'll be worried, ansioso. anxious. Por eso necesitamos ser buenos administradores That's why we need to be good stewards, para tener una buena finanzas, to have good finanzas finances, saludables. healthy finances. Mire, yo me frustré mucho la semana pasada I was very frustrated last porque week este es un tema tan amplio because it's such an ample subject here, y tuvimos que cortarlo, and we had to cut it down a lot. pero es un tema que realmente es importante que usted y yo lo aprendamos. But it's a very important subject for you and El I to Señor quiere learn. que seamos buenos administradores The Lord wants us to be good de todos los stewards bienes que Él nos ha dado. and administer well all the goods He's Y given no se us. trata únicamente de finanzas, And it's not only about finances, algo que le expliqué la semana pasada, something I explained last week. porque se trata de todos los recursos que Dios nos ha dado. It's about all the resources that God has given Y us. eso incluye And it includes nuestros talentos, our talents, nuestros dones, our gifts, nuestra familia, our families, nuestro tiempo, our time, todo. everything. O sea, tenemos que administrar bien todo lo que Dios nos ha dado. We must be able to steward well everything that God has given us. Porque si tú administras bien lo que Dios te ha dado, Because if you administer well what He's vas a given poder you, tener unas buenas finanzas. you'll be able to have good finances. Y establecimos los dos principios fundamentales de las finanzas. And we established the two fundamental principles. Primero, la buena mayordomía, First, good stewardship, buenos administradores. be good administrators. Y lo segundo, The second, que Dios es dueño de todo. that God is the owner ¿Se of acuerda? all. You remember? Dios es dueño de todo. He is the owner of Salmo all. 24:1, Psalms ¿verdad? De 24:1. Jehová es la tierra y su plenitud y Amen. todo lo que en ella habita, incluyéndote a ti y a mí. And everything that abides in Si Él it, es including dueño, God. Él responde. If He is the owner, ¿Se He acuerda? responds. Do you remember? Si Él es dueño, If Él he's the owner, responde. He Le responds. puse el ejemplo. I put the El example. dueño de la casa, cuando se rompe, usted está rentando y cuando se rompe algo en esa casa, usted llama al dueño. If you're renting and you have to Tiene call que the landlord arreglar because la something broke, tubería. Tiene que arreglar el hoyo que se abrió, no you sé, have lo to que fix pasa, something, cualquier cosa que whatever may have pasara. been broken. Y el dueño tiene que responder, And the landlord porque él must es el respond, dueño de la casa, because no he is the usted. owner of the house, not you. ¿Cierto? Right? Ahora, cuando usted es el dueño de la casa, Now, when you are the usted owner of the tiene que property, responder. you must respond. Por eso nosotros tenemos que ser los administradores de lo que Él nos ha dado para que Él responda That's why we y need to be the reconocer cuál es su lugar. of what Amén. He gave so He can respond. ¿Nos quedó claro? Are we clear Hay on that? muchas cosas acerca de la mayordomía que son importantísimas que aprendamos. There's a lot of things about stewardship that is very Ojalá que important we usted learn. ojalá se tome usted el tiempo I hope you take the time para estudiarlo to study it y aprender más de la buena mayordomía. and learn more about the good stewardship. Ahora, vamos a continuar la serie Now
We'll continue with the series. Pero ahora vamos a enfocarnos en un área que impacta directamente nuestras finanzas. But we'll focus in an area that impacts directly our finances. La obediencia. Obedience. Para ello vamos a ir a la escritura. For that, we'll go to Scripture. Primera de Samuel 15:3. 1 Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Now go and strike Amalek and utterly destroy all that they have and spare them not, but slay both men and women, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. El profeta le está haciendo llegar instrucciones precisas a Saúl. The prophet is giving specific instructions to Saul. O sea, las instrucciones no eran negociables, They were non-negotiable porque las instrucciones de Dios no son because negociables. God's instructions are Cuando non-negotiable. Dios dice que se haga algo, se hace. When God says to Punto. do something, you do it. No Period. están abiertas a interpretación. Is not up for discussion. ¿Ok? Así que aquí viene y le da unas instrucciones fuertes. And here's some direct instructions. Son fuertes. They're Le very dice que strong mate a instructions. todo, That's to kill everyone, todo, destroy, y hasta los niños de pecho. even the nursing child. Eso está fuerte. That's strong. Ahora, mire bien qué sucede. Now look Aquí what happens. el profeta le dice, vete a pelear contra Amalek. The prophet says, go and strike Amalek. Ahora, escuche bien. Now listen well. La guerra, Dios dice en la escritura que le ha declarado guerra perpetua The scripture says that he has declared perpetual war contra Amalek. against Amalek. Todos sabemos lo que los amalecitas le hacían al pueblo de Dios cada vez que podían. We all know what those people did to the people of God when they had the chance. Y hasta el día de hoy estamos peleando contra los amalecitas. Until today, we're still fighting Están poniendo against them. bombas por aquí y por allá y hacen de la suya. They're placing bombs and So, everything everywhere. Dios le declaró la guerra perpetua. Dice que de generación en generación tenemos guerra contra Amalek. So God declared perpetual war. It says from generation to generation, we have war against Amalek. So, no había ahí nada There was nothing there de lo que usted y yo podamos decir para justificar of what you and I can say to try que to Saúl justify no siguiera las instrucciones for de Dios. instructions not to be followed. Después que termina la guerra, After war is over, el profeta regresa the prophet returns para recibir los reportes de Saúl. the reports of Saul. Y mire, lo primero que hace es que escucha los berridos, ¿verdad? De las vacas y los balidos de las vacas y las ovejas. The first things he ¿Y hears, qué dice el profeta? ¿Qué es eso que estoy the escuchando? prophet asks, what is that I'm hearing? Primera de Samuel 15, 20 al 22. 1 Samuel 15, 20 to 22. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido, escuche esto, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, el pueblo, ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. And Saul said unto Samuel, Ye have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people took off the spoil, sheep and oxen, the best of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord your God in Gilgal. And Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Obedecer es mejor que los To obey is sacrificios. better than the sacrifices. El Señor no le impresiona lo que tú hagas. The Lord is not impressed by what you do. Al Dios le impresiona tu obediencia. God is impressed by your obedience. Eso es todo lo que el Señor estaba diciéndole aquí. That's what the Lord is Es lo saying que here. Samuel estaba diciendo a Saúl. Is what Samuel was telling Y mire Saul. bien, And look well, Saúl Saul justifica su falta de obediencia. justifies his lack Primero of le echa la obedience. culpa al pueblo. First, he blames the people. Fue el pueblo. It was the people. El pueblo cogió las ovejas. The people took the flock. El pueblo cogió las vacas. They took the flock. Mató a los niños, He killed the pero se children, llevó la riqueza. but he took the riches. ¿Se da cuenta? Do you see this? A los niños los mató, He killed the children, pero a las ovejas y las vacas se las llevó. but he stayed with the flock. Tremendo, ¿no? Entonces le dice, ¿se complace Jehová con los holocaustos y las víctimas?
So is the Lord in great delight with the offerings? Como que obedezca su voluntad, To obey the que voice siga of the sus Lord? instrucciones. To follow his instructions? Saúl desobedeció a Dios. Saul disobeyed God. No siguió las instrucciones. He didn't follow his instructions. A él no le importaba que las instrucciones eran claras, precisas y que debía seguirlas al pie de la letra. He didn't care that they were precise and he had to follow them to the T. No, es que él simplemente no las siguió. He simply did not follow them. Pero él decidió hacer lo que entendió que era mejor. But he chose to do what he Porque thought it was Saúl best. creyó Because Saul believed que él sabía más que el Señor. that he knew more than God. Él sabía mejor lo que se debía hacer en ese caso. He knew better what he should do in that Él case. tomó la decisión He took the de decision desechar la palabra de Dios to discard the word of God y hacer lo que él creyó que era más importante and do what o he thought mejor. was best. Y eso sucede muchas veces con nosotros. And that happens a lot with us. Conocemos la palabra de Dios, We know the word of God. sabemos lo que tenemos que hacer. We know what we need to Y do. recuerde, And remember, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, when we know what we have to do and we don't do it, nos cuenta por. it counts as. Entonces, él sabía lo que tenía que hacer, So pero he no lo knew hizo. what he had to do, but he didn't do it. Muchos de nosotros Most of sabemos lo que debemos hacer, We know what pero we have no to lo do, hacemos. but we don't do it. Entonces tenemos que tener cuidado. So we have to be careful with this. So, él decidió hacer su voluntad, So he chose to do his own will. pero a esa decisión But to that decision, le siguieron consecuencias. there were consequences. Porque cada decisión que tú y yo tomamos, Because every decision you and I make, hay consecuencias. there's consequences to Primera it. de Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. For rebellion is at the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry, because you have rejected the word of the Lord. He has also rejected you from being king. Escuche bien, Listen well. él desechó la palabra de He Dios discarded the word of y God, Dios lo desechó a él. and God discarded him. Ahora, ¿a cómo le llama a la desobediencia a la voluntad de Dios el profeta? How do you call it disobedience to the will of God? The prophet? What Lo did he llama call it? rebeldía, He called lo it llama rebellion, idolatría. idolatry. Se compara la desobediencia It's compared con la disobedience idolatría. with idolatry. ¿Por qué? Why? Porque cuando usted no obedece a Dios, está obedeciendo a alguien más. Because when you're not obeying God, you're obeying someone else. Lo dije en el primer servicio y lo voy a repetir ahora. I said in the first service, I'll repeat it again. Hay dos caminos, There's two roads. hay dos reinos, There's two hay dos kingdoms. opciones. There's two options. El reino de las tinieblas, The kingdom el of reino de la darkness luz. and the kingdom of Dios, light. Satanás. God, Satan. Amor, rechazo. Love, rejection. Hay dos cosas nada There's más. two things only. Vida, muerte. Life or O death. sea, dos caminos, Just two, dos opciones. two roads, two No hay una options. tercera opción. There's not a third option. Cuando tú no sirves a Dios, When you don't serve estás God, sirviendo a alguien más. you're serving someone else. Cuando tú no sirves a Dios, When you're not estás serving sirviendo God, a un ídolo, you're ya serving sea an idol. Mamón, Whether it ya be sea mammon, cualquier Dios de whether este it be mundo, any other tu God from this propia world, carne. Yo your no own sé a quién flesh. puedes estar sirviendo, I don't know who you may be serving, pero si no sirves a Dios, but if you're not sirves a serving alguien God, más. you're serving someone Por eso else. tenemos que tener cuidado. That's why we must be Cuando tú careful. desobedeces, When you disobey, estás obedeciendo a alguien más. you're obeying someone else. Tenemos que tener cuidado. We must be careful. Y aquí está, por eso dice que es idolatría. And it says it's idolatry. Escúchalo bien. Listen well. Vivir en desobediencia al Dios verdadero equivale a servir a otros dioses. To live in disobedience to the true God, it's acting as you're serving other gods. Si tú no sirves a Dios, estás sirviendo a alguien más. If you're not serving God, you're serving someone else. Y la Biblia dice que está nuestro Padre Celestial, pero está también el otro Padre. Dice que The Bible says aquellos that it's our heavenly mentirosos, Father and also the other Father. It says those dice que liars sirven a su Padre. that serve their Father. ¿Por qué? Porque dice que ese mintió desde el principio. Why? Because he was a liar Entonces, from the beginning. La Escritura identifica al diablo también como padre The scripture also identifies de los Satan pecadores. as the father of the Tenemos que tener sinners. cuidado We must be careful y entienda esto. and understand this. La desobediencia de Lucifer Lucifer's disobedience lo llevó a convertirse took him to turn en Satanás. into Satan. Escuche bien. Listen well. Cuando tú y yo estamos desobedeciendo a Dios, When you and I are disobedient nos to estamos God, convirtiendo en nuestro propio ídolo. we're becoming our own idol. Cuando usted decide que usted sabe más y mejor que Dios lo que se debe hacer, When you decide and believe that you know more than God and what you should be se doing, está convirtiendo en su propio ídolo. you're turning into Su your own propio idol, Dios. your own God. Es orgullo.
It's pride. es independencia de It's Dios. independency from Por eso God. tenemos que tener cuidado. That's why we must be careful. Vayamos a Génesis 4, 3 al 4. Let's go to Genesis 4:3-4. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. And in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord, and Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Yo le voy a decir algo. I'll say one thing to you. Estas enseñanzas que le estoy cortando tanto, These teachings that I'm cutting so much on tienen tanta riqueza, have so much riches. hay tanto que aprender de ellas, There's so much to learn que from es them. impresionante. It's so impressive. En este versículo In this verse, vamos a compararlo. we're going to compare it. Primero que nada, First of all, vemos que Caín le trae una ofrenda a Dios. we see that Cain brings an offering to the Pero Lord. la primera información que nos aporta este versículo But the first information we grab from it, es que andando el tiempo, that as in process of time, o sea, cuando Caín se acordó, when Cain remembered, cuando le pareció bien, when he thought it was fine, una vez que todo estuvo cubierto, once and for all everything was covered, no sabemos qué tipo de ofrenda fue, we don't know what type of offering it was, de lo que tenía, of what he had, de lo que le sobró. of what was left Le trajo, over. dice que una ofrenda. It says he brought an offering. ¿Ok? Ahora, mire lo que dice el versículo 4. Now look what verse 4 says. Abel trajo también de los primogénitos. And Abel he also brought of the firstlings. Pero no solo le trajo de los primogénitos de sus ovejas, But he didn't just bring of the De lo firstlings of his primero. flock, of the first, le trajo de lo más gordo, but he brought of the fat. le trajo lo mejor. He brought the best. Fíjese bien, Look well. aquel le trajo una ofrenda, The other one just brought an pero offering. este le trajo la primera ofrenda, But this one brought la the mejor first, ofrenda. the best Y hay una offering. diferencia And there's a big entre difference traer una ofrenda into bringing an y traer offering lo primero y lo mejor. and bringing the first and the best. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Escúcheme bien. Listen well. Los dos trajeron una ofrenda. Both of them brought an offering. Esto quiere decir que ellos estaban familiarizados con el hecho de que tenían que traer una ofrenda. That means they were familiarized with the act of coming with an Su offering. padre lo sabía. His father knew it. Adán tuvo que sacrificar una oveja, ¿para qué? Para cubrirse. Adam had to sacrifice the sheep so that he could Adán cover había himself. recibido instrucciones directas de parte de He Dios. had received direct instructions from So, God, ellos sabían qué hacer. so they knew what to do. Y vienen y le dan las instrucciones a sus hijos. And he comes and gives the instructions to Los his, dos to his trajeron una sons. ofrenda. They both brought So, offerings. ellos sabían lo que tenían que hacer. So they knew what they had to Pero do. uno trajo la ofrenda cuando se acordó. But one brought an offering Andando when he el tiempo. remembered, as the time passed. El otro le trajo de lo primero y de lo mejor. The other one brought from the first and the best. Por eso dice That's why it says que el Señor miró la ofrenda de Abel that the Lord con saw Abel's offering agrado. with Dice que la miró con agrado. respect. ¿Por qué? Porque Why? Abel siguió las instrucciones de Dios. Because Abel followed God's instructions. Así de sencillo. Simple as Le that. trajo lo mejor. He brought him the Le best. trajo los primeros frutos. He brought de him the su- first fruits. Y escuche esto. Esto no tiene... Ay, no sé. Es que son tantas las cosas que uno tiene en la... O sea, cuando uno se empieza a preparar y hay tanto material, tiene muchas cosas en la There's just mente. so much material and you just start thinking of Just think about it. solo piénsenlo. El que siembra The one that sows recoge una gran cosecha. reaps a great harvest. Generalmente, si usted recoge una buena cosecha, Generally, if you have a good harvest, toda la mayoría de sus frutos van a estar más o menos parecidos, all right? of the fruits will be kind of alike, O right? sea, las naranjas todas van a ser iguales, los plátanos van a ser iguales, you know? Oranges, plantains, you know. Pero cuando su primera oveja But when your first tiene su primer ovejita chiquitita, flock has the first little baby sheep, you know? Mari la rejiro panay. Cuando sale la primera ovejita, when the first comes, la gordita, the fat one, en vez de usted engordarla para que se siga reproduciendo, se la trae a Dios. instead of you getting it more fatter and to reproduce, you bring it to God. Usted no tiene garantía You don't have a guarantee que la segunda that the second va a ser buena, will be good, ni que se va a reproducir, nor that it will ni la reproduce, tercera, nor the third, ni la cuarta. nor the fourth. Pero eso fue lo que hizo Abel. But that's Por what Abel eso did. That's es why que la ofrenda de Abel Abel's agradó offering más al pleased Señor, God porque the le most. trajo
Because de he lo brought mejor y lo primero. of the best and the first. La primera oveja, The first. sin saber The qué first iba a without even suceder con lo knowing demás. what will happen Eso with es the lo que hace rest. usted cuando viene al altar That's what you do when y you le come to the entrega el altar. 10%. And you give Usted the no sabe 10%. cómo va a pasar, qué va a pasar con el 90%. You don't know what's going to happen with the 90%. Usted no sabe si va a tener lo suficiente para cubrirlo todo. You don't know if you have enough to cover it all. Usted no sabe si ese 90 va a dar. You don't know if that 90 will be enough. Pero usted viene y lo hace. But you come and you Y do le da a so. Dios lo que le pertenece a And you give Dios. God what belongs to Him. Está actuando por fe. You're acting by faith. Está actuando en honra para Dios. You're acting honoring Está God. obedeciendo. You're obeying. Por eso That's why es que yo siempre le digo is that I always que tell el you diezmo that the es tithes, obediencia. it's obedience. Porque está siguiendo la voluntad de Dios, Because you're following las the will of palabras de God, Dios. the words of God. Así que esto es importante. So this is Ahora, very estos dos important. pasajes nos revelan Now these two passages reveal ciertas cosas, ciertas certain verdades, things. dos verdades específicamente. Two specific truths here. Primero, First, la humilde y sencilla obediencia a la voluntad de Dios es lo que más le agrada a Dios. humble and simple obedience to God's will is what pleases God the most. Ningún sacrificio o esfuerzo que usted y yo hagamos para Dios va a ser más aceptable o agradable que nuestra obediencia. No ¿Estamos claros? sacrifice or effort that we do will be more than us being obedient to God. Ahora, la palabra aquí que usa la escritura en este versículo para agradar Now the word that is used here in this verse, to please, tiene tremendo significado, has a great meaning porque significa mirar con asombro, because it means to look at with gaze, clavar la mirada, to gaze your eyes, quedarse perplejo, to be perplexed, agradar, regocijar. pleased, to rejoice. Ahora, imagínese Now imagine que Dios se quede perplejo con tu ofrenda. that God is just left perplexed with your Cuando offering. usted viene al altar When you come to the y usted le altar entrega la ofrenda a Dios and you surrender y the Dios se offering queda to God, mirando, and God just looks at you, perplejo, asombrado just astonished by you con su ofrenda. with your offering. Eso es impresionante. That's impressive. ¿Sabe por qué? You know why? Yo se lo decía en el primer servicio. I was saying it in the first service. Porque hay gente que viene al altar Because there's people that come to the altar y trae su ofrenda and bring their por offering pura obediencia. out of obedience. Están atravesando problemas difíciles. They're going through Tal vez difficulties. están en una crisis. Maybe they're in a crisis. Tal vez es una madre soltera. Maybe a single mother. Tal vez es una persona anciana. Maybe an elderly Pero vienen person. al altar con su ofrenda. But they come to the altar No with their saben cómo offering. van a cubrir su renta. No saben cómo va a cubrir el resto. They don't know how they'll cover their expenses. Pero viene But they come al altar. to the altar. Tal vez lo que trae son $20. And maybe what they're bringing is $20. Y esos $20 deja a Dios perplejo. But those $20 leave Porque God no es el astonished. tamaño de tu ofrenda. Because it's not the amount of No your es la offering. cantidad de tu It's ofrenda. not the amount. Es con la condición de tu corazón. It's with the Con la que condition of your vienes a heart entregar la ofrenda that al you altar. come to surrender that offering at the altar. Que vienes y dices, Señor, aquí está. That you come and say, Lord, here No it is. tengo más. I don't have anything Aquella else. viuda dice que maravilló a Jesús. The widow says Y she dijo, esta ha dado marveled Jesus. más. And he says she has given Más que el more. publicano. More than the other one. Porque dio todo lo que tenía. Because she gave all that she Entonces had. cuando tú vienes al altar Because when you y come tú to the entregas altar esa ofrenda, and you tú surrender le that dices, Señor, offering, aquí está. you say, Lord, here it is. Tómala. Take it. Entonces es cuando Dios puede trabajar en el otro, That's when en el God can work in the 90%. rest, in the Y tú no 90%. entiendes a veces. And sometimes you don't Dices, no sé understand. cómo cubrir todo. You say, I don't know No how I sé covered it cómo all. me alcanzó. I don't know how it was De enough. repente una deuda sale cancelada. Suddenly a debt is De covered. repente viene una ofrenda sobrenatural. Suddenly a De supernatural repente offering. alguien viene y dice, estaba pensando en ti, el Señor me dijo que te diera Suddenly esto. someone says, I was thinking about Y you and usted God no told me to give you entiende. this, and you don't understand it. Es que tu ofrenda Is that your offering dejó perplejo a Dios. left God perplexed? Es que tu ofrenda Is that your no offering solo lo agradó, not only pleased sino que him, se regocijó. but he rejoiced in it? Y eso es lo que hace Dios. And that's what God does. Eso fue lo que hizo Abel. That's what Abel did. Abel dejó perplejo a Dios. Abel left God Y baffled. dice la escritura And the scripture que says hasta el día de hoy that till today, esa ofrenda that offering está hablando. is speaking. Hasta el día de hoy Till today, la ofrenda de Abel Abel's habla offering delante del trono. speaks before the throne. Nosotros Us. necesitamos caminar en obediencia. We need to walk in obedience. Así que lo primero So the first thing es que a Dios le agrada. that God is Es que pleased nosotros caminemos en obediencia, is that we walk en in humildad. obedience, in humbleness. Pero lo segundo But the second es que no hay nada
that there is nothing que provoque más a Dios that provokes que God nuestra the most desobediencia. than our disobedience. Porque esto significa Because this que means usted está poniendo that you're placing su voluntad your will en oposición de la voluntad de Dios. in opposition to God's Y will. cuando esto sucede, And when this Dios happens, va a reaccionar. God will react. Dios va a reaccionar. God will react. A Saúl lo dejó, le dijo, ya no entras. To Fuera. Saul, he left him out. A You're not Moisés coming no lo in. dejó entrar a la tierra To prometida. Moses, he didn't let him come to the promised land. Escuche bien, Listen well. tú y yo tenemos que tener cuidado You and I must be careful cuando tomamos decisiones when we make decisions que no vayan en contra de la voluntad de Dios. that they don't go against the will Porque of es God. rebeldía, Because it's es rebellion, orgullo, it's pride, es idolatría. and it's Tres idolatry. pecados. 3 sins. Se necesita arrepentimiento. It needs Y repentance. recuerde que la desobediencia siempre trae consecuencias. And remember, disobedience always brings Siempre. consequences. Siempre, Always. siempre. Always, Y always. esas consecuencias siempre van a afectar nuestra vida y nuestra finanza. And those consequences will affect our lives and Yo our quiero finances. recordarle algo que le he dicho muchas veces. And I want to remind something I've said time La and time again. bendición sigue The blessing follows a la obediencia. the obedience. No es que usted va a ser obediente porque está bendito. No, It's no, not no, that no, you're no. going to be obedient because La you're blessed. bendición sigue a la The obediencia. blessing follows the obedience. Sí, existen dos sistemas financieros. There's 2 financial El systems. sistema financiero del mundo y el sistema financiero de Dios. The world's financial system and God's Ahora, financial el system. sistema del mundo, aquí la gente invierte dinero de acuerdo con sus principios financieros The world's financial system, people invest and according to their principles, y siempre van a estar esperando un regreso, un retorno. and ¿verdad? they'll always be expecting a return to it. Usted invierte el dinero y va a haber una ganancia. You invest and there will be a gain. El sistema del mundo se enfoca en lo natural, The world system focuses on the en natural lo que se ve, and what you see, ustedes saben, las apariencias, appearances, en resolver lo inmediato. and resolving the immediate. Lo inmediato siempre es pasajero y temporal, iglesia. The immediate is always temporary, church. Es un sistema inestable, es un sistema cambiante, It's a changing system porque depende de las decisiones de hombres. because it depends on men's decisions. Por eso la bolsa de valores un día está alto y otro día está bajo. That's why the stock exchange flows Porque constantly. depende de cómo esté la bolsa de valores. It depends how is the stock Porque las exchange. finanzas del mundo dependen The world's de, finances depend de las guerras, on wars, dependen de los pactos on covenants, de paz, of supuestamente. peace covenants, Dependen de supposedly, huracanes, de terremotos, de todo lo que está pasando en el natural mundo. disasters, what's going on in ¿Verdad? the world. Pero recuerde, But remember, Jesús mismo afirmó Jesus que himself Satanás affirmed es el príncipe de este mundo. that Satan is the prince of this world. Si eres el príncipe de este mundo, If he is the prince of this world, usted no puede pensar you can't think que todo va a estar bien. that everything will be well. Eso quiere decir que todos los principios que rigen este mundo It means that all the principles that lead this world vienen del reino de las tinieblas. come from the kingdom of darkness. Así que el que controla el sistema financiero de este mundo So the one that controls the es world's financial Satanás system is Satan y usa a los seres humanos para correrlo. and uses human beings to run it. Pero son principios corruptos, iglesia. But they're corrupted principles, church. El sistema financiero de Dios God's financial system es el sistema donde usted y yo deberíamos operar. is the system where you and Y I cuando usted should opera en operate. ese sistema, And when you operate in that system, usted tiene que poner sus finanzas, you must place your finances, usted tiene que poner todo lo que corresponde a las finanzas everything that corresponds to finances, en la banca de Dios, in God's bank, en las manos de Dios. in the hands of God. Porque esta banca opera Because this bank operates donde nadie puede robar, where no one can steal ni la polilla puede corromper. or the moth can corrupt. Es un sistema basado en lo sobrenatural, It's a system based in the supernatural. en lo sobrenatural, In the en lo que no supernatural. se ve, And what you en lo can't see, eterno. in the Usted no eternal. sabe cómo, You don't pero know how. usted va a creerle a Dios. But you will believe Yo God. siempre le digo, usted no sabe qué es lo que va a pasar, pero Dios lo va a hacer. I always say, you don't know how it's going to happen, but Usted God will tiene do una it. deuda y de repente la deuda está cancelada. You have a debt Y and usted suddenly dice, it's ¿quién la canceled. canceló? And you ask ¿Cómo who la canceled it? canceló? How was Bueno, it yo no canceled? sé. I don't know. No te lo puedo I explicar. can't explain it. Pero lo único que te puedo decir But all I know es and que can Dios say lo hace is that God can de do acuerdo a it sus principios, according to de his acuerdo a lo que principles, Él ha decretado. according to what He's Y decreed. lo que Él decreta no es eterno, And what He no es decrees para is mañana, eternal. It's not for no es para tomorrow. resolver un problemita hoy, It's not to resolve a little no es, problem no es- today. no es una curita de hoy. It's not just a little Es algo band-aid for today. eterno. It's something eternal. Es un sistema sobrenatural. It's a supernatural system. Provee soluciones a largo plazo, It provides solutions long no solo lo term, inmediato, not just porque immediate, es verdadero. because it's Es true. un sistema totalmente estable, It's a complete established system porque está regido por la palabra de because Dios, it's led by the word of God que no cambia. that does not change.
Por eso es estable. That's why it's No stable. depende de la suerte. It doesn't depend on luck. No depende de las It inversiones doesn't depend on de los investments hombres of men, en otros dioses, in other gods, en mamón. in mammon. Usted y yo no podemos invertir en mamón. You and I cannot invest into Usted mammon. y yo debemos invertir en Dios. You and I must invest into God. Creerle a Dios. Believe God. No creemos creerle la palabra de los millonarios, sino en Not la believe palabra de in Dios. the words of millionaires, but in the word of God. Ahora vayamos a la escritura Now let's go to y scripture veamos a alguien and see it, someone que prosperó that prospered por seguir la palabra de Dios. due to following the word of Génesis God. 12, 1 al 2. Genesis 12, 1 through 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Now the Lord has said unto Abram, get you out of your country and from your kindred and from your father's house unto a land that I will show you, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. De nuevo, Once aquí again, vemos we see a Dios dándole instrucciones a Abraham. God giving instructions to Abram. De nuevo, Once again, no negociable. non-negotiable. Le dijo, yo te voy a He bendecir. told him, I will bless you. Este versículo constituye, This verse bueno, constitutes, estos dos versículos these two verses, constituye no solamente una promesa para Abraham, constitutes not just a promise to era un Abram, pacto but it was a covenant entre Abraham y Dios. between Abram and Y le God. dijo, te voy a bendecir. He said, I will bless you. Pero no solamente le estaba profetizando bienes materiales, But he was not only prophesying material le riches, estaba profetizando un hijo, he was also prophesying a un hijo son, que él no tenía, a son that he did not have. descendencia. ¿Se Descendants. acuerda la semana pasada lo que le Do dije? you remember last week what we said? ¿Qué dijimos? What did we say? Que cuando Dios te da mayordomía, That when God gives you stewardship, es mucho más allá que bienes materiales. it's more than just material things. ¿Se acuerda? You remember? Lo dijimos. We said it. No solamente bienes materiales, Not tu just familia material es parte things. de los bienes y las riquezas que Dios te ha dado. Your family is also part of the Entonces goods and the aquí riches. Él le dice, serás bendito. So here he says, you will be blessed. Pero, But y recuerde, remember, toda promesa every promise tiene condición. has conditions. Yo te voy a bendecir I will bless you si if sales you come out de estos tres lugares. of these three El places. primero le dijo, tu tierra, The first he said, your country, Ur de los Caldeos. or of Chaldees. Ahora, su tierra representa el sistema del mundo. Now his country represents the system of the world. Ese mundo que acabamos de hablar, no voy a explicar mucho porque hablamos del mundo financiero, The world we just spoke about by financials, regido por el príncipe de este mundo led by the prince of this world y sus principios corruptos. and his corrupted Y principles. le dice, tienes que salir de ahí. It says you have to get out of there. No puedes continuar o sea, administrando tu vida de acuerdo a estos You principios. can't continue to steward your life according to these principles. Lo segundo que le dice, tienes que salir de tu parentela. The second he says you must come out of your kindred. Representa las costumbres, It represents the las customs, tradiciones traditions que vienen por asociación de familia. that come from association of families. Pastora, y mi familia todos son católicos, o yo también soy católica. Pastor, my family, they're all Catholic, so I'm also Catholic. Dios no quiere que continúes con los mismos errores de tus antepasados. God doesn't want you to continue to do the Quiere same sacarte de mistakes ahí. of your ancestors. He wants to take you out of that. Dios quiere que tú ores por tu familia God wants you to pray for your para que se family conviertan, so that they can convert. pero que ellos se conviertan a ti, no tú a But ellos. for them to convert to you, Eso not es lo you que to Dios them. quiere. That's what God wants. Por eso Dios, para bendecirte, tiene que arrancarte del lado de ellos. That's why God said bless you. He has to Para rip you out cambiarte of their tu side mentalidad. to change your mentality. Mire lo último que el Dios le dice, es la casa de su padre. And the third thing that God says is his father's house. Y esto representa el ADN que corre en tu vida. And this represents the DNA that runs in your Ya life. sea el ADN de Dios The DNA of God o el del diablo. or the devil. Pero Dios quiere But God wants sacarte to take you out of de eso of porque that. quiere cambiarte la mentalidad, because he wants to change your cambiarte el mentality. estatus de pobreza, The statue of poverty. cambiarte el estatus de The riquezas statue of riches. o de esclavitud. Of slavery. No sé cuál es lo que esté rigiendo tu vida, I don't know what may be leading porque your hay life. muchos Because there's many
que todavía tienen una mentalidad de esclavo. They still have a mindset of El pueblo de slavery. Israel The people of Israel. lo sacaron de Egipto, They took them out of pero Egypt, Egipto no salió de but ellos. Egypt didn't come out of them. Seguían siendo esclavos, They continued to be seguían slaves, pensando como esclavos, to think like y por eso slaves. se pasaron 40 años dando vuelta en el And desierto. that's why they took 40 years just Muchos going de around the nosotros hemos desert. venido a Cristo, Many of us have come to pero Christ, todavía nuestra mentalidad no ha cambiado. but our mentality has yet Y to Dios quiere change. cambiar tu mentalidad. And God wants you to change your Dios quiere mentality. cambiar tu manera de God pensar. wants to change your way Dios of quiere thinking. romper esas He fortalezas wants to break those para que tú strongholds pienses como Él piensa, so that you can think para que like He tengas la thinks, mente de Cristo. so that you can have the mind of Christ. Porque mientras eso no suceda, vas a estar conforme a este mundo. Because as long as that doesn't happen, you're going to be conforming to this world. Nosotros no podemos pensar como piensa el mundo. We cannot think like the world thinks. Estas son las formas de pensar que se reciben por medio de la herencia These are the ways of thinking that you receive through inheritance. y nos hacen cometer los mismos errores que nuestros antepasados. And it causes us to make the same mistakes as Tenemos our que liberarnos de ancestors. esto. We must be free from this. Y ahí está bien claro lo que le dice, o sea, el Señor le dice a Abraham: And it's clear what the Lord says to Abraham. para ser bendito, So you can be para ser blessed, prosperado, so you can be prosperous, vas a tener que romper con estas tres diferentes cosas. you must have to break with these three different things. Y eso hizo Abraham. And that's what Abram did. Escuche bien, Listen. Abraham era Abram, rico. He was rich. Dios viene y le dice a Abraham: te voy a bendecir. God comes and tells Abram, I'm going to bless you. Pero Abraham ya era rico. But he was already rich. Escuche bien, Listen well. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Abram lived in Ur of the A Chaldees. cualquier libro de historia que usted entre, usted va a encontrar que Ur de los Caldeos era un puerto. Any historical book Y era un you'll see puerto Ur of the rico. Chaldees was a rich port. Era un puerto donde la gente iba a comerciar. It was a place where people O sea, would go and have commerce. acuérdese también que tanto Sarita como Abraham eran familia. O sea, Remember- venían de una familia rica. They came from a rich family. Los dos tenían riquezas. They both had riches. O sea, Abraham no era pobre. Abram was not poor. Venía de un lugar donde había mucha riqueza. Era un pueblo muy rico. Ahora, He came Ur from de a los rich Caldeos place. era conocido Now, Ur of the Chaldees was very well por known la producción de ídolos. by the production of idols. Por eso es que Dios le dice: salte de ahí. That's why God says, come No out of quiero there. tu dinero, no I quiero tu diezmo de don't eso. want your money. I don't want your tithes from O sea, la that. gente dice: pastora, yo voy a jugar la lotería. People say, oh, Pastor, I'm going to play the lottery. Porque cuando yo me gane la lotería le traigo el diezmo. And when I win the lottery, I'm going to bring you the tithes. No me lo traiga, quédese con él. Don't bring me that tithe. Stay Yo with no that. quiero eso. I don't want that type of tithe. Eso es corrupto. That's Ese es el corrupted. Dios de este mundo. That's the God of this world. No, nosotros vivimos bajo cada palabra que sale de la boca de We Dios. live by the word that comes out of the lips of God. ¿Ok? Por eso That's why es que Dios le dice a Abraham: is that God tells Abraham, sal de Ur de los Caldeos. get out of Ur, Un Ur pueblo of de the Chaldees, idolatría. a town of idolatry. Yo no quiero idolatría. I don't want Yo idolatry. no quiero nada de eso. I don't want none of that. Y es más, As a matter of fact, en Génesis 26 in Genesis 27, viene el Señor y le dice a Isaac, the Lord comes el hijo de la promesa, and says to the son of the promise, después que Abraham había obedecido, after Abraham had already después obeyed, que Abraham había sido prosperado, After he had been después que prosperous, Abraham recibió al hijo de la promesa, after he had received the son y of the viene, promise, estaban en una hambruna, and they were in a famine, y viene el Señor y le dice a and the Lord Isaac: comes and tells Isaac, no bajes a Egipto, do not go to no Egypt, regreses a do Egipto, not go back to vas a Egypt. hacer esto, esto y You esto. will do this, ¿Por this, qué? and that. Why? Le estaba diciendo: no te vayas al mundo, Because he's telling no him, do not go regreses to al the mundo, world. no bajes Do no- a do los not go principios back del to mundo, the world or no the te principles of the rebajes world. a los principios del príncipe de este mundo. Do not Soy go down yo to el the que te va a prince of this prosperar. world. I am the one that will prosper you. Por eso tú y yo tenemos que vivir de acuerdo a los principios de Dios. That's why you and I, we must live according Cuando to the tú y yo principles of vivimos God. de acuerdo a esos When principios, you and I live de according acuerdo a to la those palabra de principles, Dios, the word of God, entonces vamos a ser prosperados. then we will prosper. Entonces vamos a ver la bendición de Dios. Then we will see the blessing of God. Así que entienda esto. So understand O this. sea, no fue hasta que Abraham obedeció It was not que until vio la Abraham bendición de obeyed Dios. that he saw the blessing of the Lord. Así que Dios no solo demanda que seamos buenos administradores, God not only demands that we be good sino stewards, también obedientes a su voluntad, but obedient to his will, expresada explícitamente en esa palabra. expressed explicitly in that word. Recordemos la respuesta de Samuel a Saúl. And let's remember the answer of En Samuel el to Saul. versículo 22 dice: In verse y 22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios
y el prestar atención que a la grosura de los carneros. And Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Saúl actuó en desobediencia, Saul acted in disobedience, actuó en rebeldía, in rebellion. no siguió las instrucciones de Dios. He didn't follow the instructions of A God. diferencia de Abraham, Difference to que Abraham, decidió that decided obedecer a Dios. to obey God. Y fíjense bien lo que dice Hebreos 11:6. And look what Hebrews 11:6 says. Pero sin fe es imposible agradar. But without faith, it is impossible to please him. ¿Se acuerda que ya vimos esta palabra? Remember, we already saw this word. La vimos en el hebreo, We la saw it palabra in Hebrew. agradar. The word to Dice que please Dios se queda perplejo, says that God is perplexed, mirando fijamente. seeing Dice que es apropiado He's appropriate mirarlo. to see Ahora, him. la palabra agradar aquí Now, the word of God here es la To palabra please. euresteo is the word Aristius, y quiere decir agradar, and it means to please, gratificar por completo. to gratify completely. Y viene de una raíz que significa agradable, apropiado, justo. And it comes from a root that means pleasant, appropriate, righteous. Escuche bien, Listen well. diga justo. Say righteous. Quiere decir It que cuando means usted viene a agradar a Dios, that when you come to please God, tu obediencia your obedience te hace justo. makes you righteous, Tu obediencia Your te obedience justifica delante de Dios. justifies you before the Lord. Por eso es que cuando desobedecemos a Dios, That's why when we disobey God, empezamos a buscar excusas we begin to look for excuses para justificar lo que hicimos. to justify what we did. ¿Por qué? Why? Porque la obediencia Because obedience es justificación delante de is Dios. justification before the Y Lord. tú vienes al altar When you come to the y tú le altar entregas a Dios, and you surrender to diezmo, God your te tithes, estás justificando. You're Tu justifying yourself. obediencia te Your justifica obedience is delante justifying de you Dios. before the Amén. Lord. Amen. Ahora, la mayoría de los creyentes creemos que estamos agradando a Dios. Now, most of the believers believe that we're pleasing God. En realidad muchos creen en Dios teóricamente. Many believe in God theoretically, Pero si usted no hace la voluntad de Dios a diario, but if you don't do the will of God daily, no estás agradando a Dios. you're not pleasing God. Y la voluntad de Dios diario es en todas las áreas de nuestra vida. And God's will daily La is in all the obediencia areas of debe our ser un lives. estilo de vida. Obedience must be a lifestyle. Un estilo de vida A en la lifestyle. iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, In en church, donde at quiera, home, in school. donde te ven y donde no te ven. Everywhere where they see you and where you're not seen even. Sí, porque la gente se porta bien Because- cuando está el pastor cerca, Yeah, because people behave well when pastors O el are líder, around, or the leader, o el mentor. or the mentor. Me está viendo el hermanito. Oh, they're seeing me. Me The voy a brother's portar seeing me. bien. Let me behave well. Pero qué tal cuando no te ven? But how about when they're Es not que ya se seeing te you? olvidó que el que te tenía que ver ya te vio. Or you forgot that the one that had Dios to es see un you Dios has already seen you? omnipresente. God is omnipresent. Él está en todas partes. He is everywhere. Él nos ve. He sees Él us. sabe lo que hacemos. He knows what we do. Muchos de nosotros no tenemos una obediencia completa a Dios. Many of us don't have a complete Y Dios obedience to quiere God. que nuestra obediencia sea una sumisión completa e incondicional, And God wants our obedience to be complete Sin submission, compromiso. unconditional, sin excusas, without excuses, sin justificaciones, without any porque justification. eso va a limitar tu finanza. Because that will limit your Porque la finances. obediencia requiere fe, Because obedience requires faith, requiere creerle a Dios. requires to believe Usted God. tiene que creer que Dios va a hacer lo que dijo que haría. You must believe that God will do what He said He Usted would. tiene que creer que si Dios te dijo, me das el 10 y You yo must- hago el resto con el You 90. must believe that if He said you give me Eso the es 10, un I'll do acto the de rest fe. of the 90. That's an act of faith. Tenemos que vivir en ese acto de fe todos los días. We must live in that act of faith daily. Romanos 4:3. Romans 4:3. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por. For what says the scripture? Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. ¿Se dio cuenta? You see? Cuando usted le creyó a Dios When you believe y usted God obedece, and you obey, le va a contar por qué. it counts unto Justicia. as Recuerde, righteousness. la obediencia nos hace Obedience justo. makes La us obediencia just. nos justifica. It justifies Entonces, us. cuando usted va a necesitar de esa de justicia de Dios, So when ya you're está going to need of that disponible. justice of the Lord, it's already ¿Se da available. cuenta qué importante es la obediencia? You realize how Va a estar how disponible. important is obedience? It's going to be available. It wasn't available for Saul. No estaba disponible para Saúl. Why? ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Due to disobedience. Pero sí estuvo disponible But it was available para Abraham. for Abraham. ¿Ven?
Amen? Así que la palabra agradar es justo y apropiado. Por eso Abraham, su obediencia por fe, le contó por justicia. His obedience counted as righteousness. Yo hablé unos minutos en el último servicio, en el servicio anterior de José, que no lo tengo incluido aquí. I spoke a few minutes before the service ended about Joseph, Pero recuerde, but remember, dice la escritura the scripture says que José, that Joseph, donde quiera que iba, wherever he went, era prosperado. he was prosperous. Como esclavo, As a slave, en la cárcel, In donde jail, quiera, en el palacio, wherever in dice the que él era palace, it prosperado. says that he was prosperous. ¿Por qué? Why? Porque obedecía a Dios. Because he obeyed God. Y tuvo que tener un cambio de mentalidad. And he had to have a mentality, a change Escuche of bien. mentality. Cuando encontramos a José en la escritura por primera vez, When we find Joseph in the scripture for the first time, nos encontramos a little cocky, we find a boy, a little prideful, you know. cocky young man. Un sábelo todo. He was bragging, Él estaba alardeando, alardeando, boasting, ¿verdad? De que el Señor le hablaba, que el Señor le daba sueño, que el Señor le iba a poner por encima de los otros. that God you know. spoke to him, that God gave him dreams, that he was going to put ahead of others. Y terminó en un foso And he ended up where? y siendo vendido como esclavo. And well, being sold as a slave. Tuvo que cambiar su mentalidad, He had to change Tuvo his que- mindset. humillarse. He had to humble himself ¿Para qué? For Para what? salir de esa mentalidad orgullosa to come out of that prideful mentality y poder buscar de Dios. and be able to seek God. Ahí vemos el cambio en la vida de José. There we see the change in Joseph's life. Lo vemos en la cárcel decir, no, tengo que ver qué dice Dios. We see him in jail saying, oh, I have to see what God says first. So, ya ponía la palabra de Dios en primer lugar en su vida. So he already put the word of Y God ese first in cambio his de life. mentalidad And that change of mentality lo llevó al palacio took him to the y lo palace, puso por encima. put him above. Entonces, iglesia, mi pregunta para ti, Therefore, church, my question to you, ¿estás siendo un buen mayordomo? are you being a good steward? ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios te dio? What are you doing with the resources God has given you? Y eso incluye todo. And that includes it all. Tu negocio, tu trabajo, tus talentos, Your business work, your talents, tus planes, your plans, tu familia, your family, tus hijos. ¿Qué your estás children. haciendo What are you doing con todas las riquezas que Dios te ha dado? with all the riches that God has given you? ¿Estás obedeciendo? Are you obeying? ¿Estás poniendo por obra Are you putting into work todo lo que Dios te ha enseñado? all that God has shown you? Porque necesitamos eso. Because we need this.